Entonces, le voy a leer algunos comentarios sacados de redes sociales que son opiniones impopulares sobre la medicina, médicos, cosas relacionadas. Entonces, ¿listo? Hagámosle. Reacción, no las he visto antes, se va a hacer reacción tal cual original. La primera la sacamos de hecho de alguien que nosotros leímos tutorías. Voy a dejarla anónima, pero su tweet decía así. Háganse esta pregunta. Si les pagaran lo mismo de médico general que de especialista, ¿aún así se especializarían y comerían 4 años? No sé, ahí se las dejo. Opinión. Opinión, es que yo sí me especializaría igual. Bueno, eso es claro, ¿no? Pero en general, o sea, ¿qué Yo opina de creo la que, gente en general? no, yo creo que en general todo el mundo lo haría. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, usted no creo que no ha tenido la oportunidad de ejercer, pero cuando uno trabaja de médico general, es horrible. A mí me parece horrible. Porque, ¿cómo decirlo? Usted tiene que saber de todo, tiene que ver de todo, tiene que lidiar con un montón de cosas que usted ni siquiera sabe. O sea, si usted estudió toda la medicina, pero lo más importante como de cada una, si llega alguien que le dice, ay, es que no siento este dedo, y uno es como, ¿qué hago con eso? Entonces, yo creo que el simple hecho de uno poder decir, no, voy a tratar de enfocarme solo en algo, así me vayan a pagar lo mismo, es un alivio como para su tranquilidad mental, laboral, así no implique un beneficio económico adicional. Entonces yo silbaría, no sé qué Pero opine. entonces, ¿cree que la gente se seguiría especializando tal cual Yo a la creería que tasa que sí. lo hacen en este momento? Ah, no, o sea, tal cual a la tasa, yo creo que quizá van a haber algunas personas que no. O yo creo que lo que generaría eso es que mucha gente busque otras opciones de trabajo. O sea, no creo que alguien genuinamente así tenga que hacer una especialización y demás, diga, no, no la voy a hacer porque implica lo mismo económicamente, pero me voy a quedar trabajando de médico general en urgencias el resto de mi vida. No creo. Ok, yo lo veo un poco distinto, porque sí, efectivamente yo, gracias a Dios, no me ha tocado meterme en un servicio de urgencias, por ejemplo, y a estar ahí un año, pero teniendo pues amigos que sí lo han hecho, me he dado cuenta que al principio lo escriben muy así, de es horrible, es un caos, me llega de todo, pero casi siempre cuando hablo con esas personas al año de que están ahí, o ni siquiera al año, a los 6 meses de que están ahí, ellos saben que obviamente no se las van a saber todas, pero es que tampoco en ese, o sea, el rol de alguien en urgencias no es resolver todos los diagnósticos como estilo Doctor House. Las cosas urgentes las resuelven, las que no, las mandan a que las resuelva otro médico después. Y muchas personas terminan en trabajos en donde no es el mejor trabajo del mundo, pero no es tan grave y no son horarios tan pesados. eh, y si ganaran el mismo sueldo de especialista, yo creo que muchas personas se quedarían así. Porque eso, creo que eso ya pasa. Muchas personas les pasa que comienzan a ganar plata y dicen como, oiga, esto me gusta. Como tal vez, y se pierde un poco ese afán por especializarse de muchas personas cuando sienten, ok, puedo conseguir muchas de las cosas que yo quería, solo es trabajo. Pero mi salario creo que sería mejor allá y por eso yo creo que mucha gente sí termina especializándose. Bueno, sí, creo que es un buen punto. Quizá es que yo lo veo muy desde el lado de cómo yo pienso y como muchas personas que conozco piensan, pero yo creo que las personas que se seguirían especializando serían las que les estresaría estar viendo de todo, ¿sí? Por ejemplo, a mí me estresaría seguir viendo maternas, niños, etcétera. Así implicará, digamos, como el mismo sueldo. Entonces, yo solo por ese simple hecho me especializaría. Y creo que conozco muchas personas que harían lo mismo, pero entiendo el punto de que hay mucha gente que diría, ay, así estoy bien. Entonces, porque sí, de acuerdo que son 4 años duros de no ganar dinero, de ganar mucho menos dinero. Entonces, la tasa se bajaría, sí, pero yo creo que no tanto como usted lo pone. Yo creo. Sí, no, yo creo que la gente igual seguiría especializándose. Yo, por ejemplo, si fuera a ejercer, definitivamente, aunque me pagaran lo mismo de médico general que de otro, me especializaría. De hecho, hace poquito estábamos hablando de que yo todavía no he eliminado la posibilidad de hacer residencia en infecto en España, no porque vaya a ser infectólogo, sino porque me encantaría hacer la residencia. O sea, el mismo proceso. Entonces, sí, siempre van a haber esos casos. Pero bueno, alguien comentó a este post lo siguiente. Dijo, es mejor ser muy bueno en una cosa que a medias en todas. Ahí te la dejo. Entonces, opinión de eso. Creo que va muy de la mano de lo que estaba diciendo. Y es que, bueno, es que obviamente yo creo que depende de uno cómo vea la medicina y su trabajo. Si uno solo lo ve como un medio de supervivencia para generar ingresos y vivir bien, quizás ese comentario no le aplica en nada. Si uno ve la medicina un poco más en el sentido de me gusta esta vaina, me gusta estar estudiando, me gusta estar aprendiendo,
sí estaría de acuerdo con esa persona, porque usted eso es lo que le va a pasar de médico general, usted va a recibir un montón de vainas, usted nunca se va a poder poner a estudiar todas esas vainas, etcétera. Si usted se llega a especializar en algo, pues probablemente sí pueda tener un conocimiento mucho mayor y desenvolverse de una manera mucho mejor y ayudar mucho mejor a sus pacientes y hacer las cosas de una mucho mejor manera, de una manera pues mucho mejor. Entonces, yo creo que diría que depende de a quién le estemos hablando. Si es el grupo de personas que les gusta mucho y quieren especializarse y no les gustaría quedarse viendo un poco de todo, ese comentario aplica mucho. Pero para el resto, Y pregunta, en la vida general, o sea, ya no solo en medicina, en la vida general, ¿cree que eso es cierto, que es mejor ser bueno en una sola cosa, el mejor en una sola cosa o ser bueno en varias? yo creo que es diferente ser bueno a ser el mejor. Digamos, si estamos hablando de ser bueno, como rendir de una manera adecuada en una cosa que medianamente en muchas, yo estoy de acuerdo. Porque Que es mejor ser es bueno en mejor, uno? Ok. es mejor. Yo opino que sí, va de la mano de muchas cosas que hemos dicho acá y es que pues uno no es bueno para todo, uno hay ciertas cosas en las que le va bien y usualmente si uno explota esas cosas, pues puede lograr, digamos, como desenvolverse mucho mejor profesionalmente y también puede que usted termine en algo, trabajando en algo que le guste muchísimo más que simplemente dicen, ah, pues voy a dar un poquito de todo y ya. Si usted explota eso en lo cual usted es bueno, una cosa, dos cosas, independiente del trabajo que sea, seguramente en eso uno le va a ir muy bien, dos va a estar feliz haciendo lo que trabaja, independiente del monto económico. Seguramente económicamente también le va a ir mejor en la vida. Pero si seguimos hablando de que va a ganar exactamente lo mismo, probablemente va a ser muy feliz si está explotando la cosa única que le gusta. Es lo que creo yo. No sé qué dice usted. Estoy de acuerdo, pero parcialmente. Em, porque lo que no estoy de acuerdo es el extremo de eso. O sea, tomar la frase, es mejor ser bueno en una cosa que promedio en varias. Sí, tal vez sí, pero yo lo ampliaría. Es decir, em, hay, creo que como el que resume mejor la respuesta con la que estoy de acuerdo es un autor que se llama Tim Ferriss. Y el tipo le preguntaron, bueno, ¿qué cree que es mejor? ¿Ser un especialista o un generalista? Que es más o menos la pregunta grande. Y él dijo, creo que lo mejor es ser un generalista especializado. Entonces él dijo, como no es muy bueno, el problema de ser muy bueno en una sola cosa es primero que las habilidades de uno son muy unidimensionales y la vida pasa. Entonces, por ejemplo, y eso con inteligencia artificial ahora es más relevante que nunca. Entonces, si yo solo sé hacer una cosa muy bien, pero justo estoy en un mercado en el que por alguna razón mi trabajo lo automatizaron y no solo tengo esa habilidad, pues de nada me sirve ser clase mundial en eso. ¿Mm? Entonces, tener más habilidades es bueno en ese sentido. Pero el problema, el otro, como el otro problema que tiene ser muy bueno en una sola cosa, es que siempre va a haber otra persona que también es muy buena en esa otra cosa. Y por eso ahorita lo decía, lo de el mejor, es muy difícil ser el Sí. mejor en algo. Entonces yo puedo ser el duro en, no sé, tal cosa, pero es probable que haya otra persona cerca que también sea muy buena en eso. Entonces él decía, un generalista especializado es aquel que combina dos o tres sectores y se especializa a lo mejor que él puede en cada uno de esos tres. Y es la combinación lo que le da como su atractivo. Entonces, por ejemplo, nosotros somos médicos. No somos los médicos que más saben de medicina, pero también tenemos un plus que se ve rara vez, como no tan frecuente en un médico, que es que sabemos enseñar, somos docentes. Y aparte de eso, somos creadores de contenido, sabemos editar un video, sabemos hacer un patrocinio, sabemos... Entonces, no somos el mejor ninguno de los tres. Hay youtubers que saben más mejor edición que nosotros. Hay profesores que incluso pueden ser mejor que nosotros, tener más PhD en educación y yo no sé qué. Pero hay pocos individuos que juntan esas tres cosas, que es a la vez un creador de contenido, un docente y un médico. Y eso creo que ha sido parte, por ejemplo, de la razón por la que nos ha ido bien, en las cosas que nos ha ido bien afuera, como de... Porque sí, claro, en la medicina clásica eso no le importa a nadie. Uno le importa dónde hizo la residencia, si es nefrólogo, cardiólogo, no sé qué. Pero afuera de eso, creo que la vida sí nos ha recompensado más ser generalistas especializados que ser solo especializados. ¿Sí me hago entender? Sí, de acuerdo. O sea, como que, sí, o sea, especializarse solo en una habilidad o en una cosa completamente que es
y es parte de la razón, bueno, es más por gusto, pero por lo cual, pues yo tampoco quiero hacer un fellow ni nada por el estilo. O sea, interna es un mundo enorme, casi que igual de enorme que ser médico general, diría yo. Alguien yo creo que le diría como entonces lo que dijo de medicina general. Pero vuelvo a lo mismo y es que es un mundo enorme de cosas que me gustan. No es un mundo enorme de cosas que no me gustaría ver. Pero de acuerdo que irse a especializarse en una única cosa, pues sí, no. Eso, yo por lo menos estoy en desacuerdo con eso. Y más que muchas veces cuando usted ve lo que usted decía, si usted no sea el mejor, si usted intenta tratar de ser el mejor, pues las personas que yo veo, por lo menos en el ámbito de la medicina, que uno dice, uff, ese doctor es súper crack, yo no sé qué, y es súper especialista en esto, y es referencia latinoamericano, mundial en este tema en específico, yo digo como, uff, esa vida es muy aburrida. O sea, como lo que les tocó hacer para llegar allá y lo que les toca hacer para mantenerse ahí, son cosas que uno dice como no, o sea, es, por ejemplo, hay un doctor que es un duro en microbiología y es colombiano, pero incluso trabaja para el CLSI, todo poniendo como los puntos de referencia de los antibiogramas. Y usted lo ve y el man manda correos a las 3 de la mañana y en un taxi va Sí. respondiendo correos y es como, pues no, o sea, llegar a ese punto tampoco es bueno. Entonces creo que es como de saber sopesar las cosas, pero creo que sí estamos de acuerdo en que quedarse únicamente como generalista, diría usted, creo que tampoco es la solución. Y Toca no. encontrar en qué explotar, qué Exacto. cositas Exacto. mejorar. Sí, es que saber muy poquito de 1000 cosas creo que no es una habilidad muy útil, pero saber bastante, 3 o 4, sobre todo cuando son raras, creo que eso automáticamente dispara. O sea, yo, por ejemplo, me puse a pensar en todas las personas que, como cuyas biografías admiro, estilo Steve Jobs, y siempre tienen eso, de que cogen algo que estaba y muchas personas lo tenían, por ejemplo, no sé, Bill Gates, un duro, yo no sé qué, todos estos, IBM, que en ese momento pero el tipo le metió la parte creativa que nadie había hecho hasta el momento. Juntó dos cosas que era rara ver. Sí, que eran raras de ver juntas. Generalmente las personas que admiro, de que me parece como la biografía, wow, hacen eso. Entonces, si yo, o sea, con respecto al comentario que hizo esta persona, creo que en medicina tendría razón, porque es un sistema en el que el mismo sistema obliga a que uno, pues como que no valora saber 1000 cosas. Pero afuera de la medicina creo que sí, en general la vida recompensa más ser un generalista especializado. Sí, de acuerdo. Bueno, pasemos a la siguiente. Esta va a tocar un punto que estaba diciendo ahorita. Entonces, esto lo saqué de Reddit, de un tipo que el comentario fue en inglés, pero básicamente decía, la medicina es un trabajo y debería ser tratada como tal. Quiero 5 días donde voy a trabajar responsablemente 8 a 10 horas y el resto de mis horas quiero que sean dedicadas absolutamente a mi vida personal. Opinión. Pues mi opinión es un poco, ¿cómo decirlo? Como tajante en que yo diría que esa persona, pues, ¿para qué estudió medicina? ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que él dijo medicina debería ser un trabajo normal, pero hay muchos trabajos que también cumplen la característica de medicina de que su vida no va a ser lunes a viernes, ¿sí? No sé, o sea, incluso trabajos que quizá usted termina ahí sea por obligación o porque termina queriéndolo, pero no sé, cualquier cosa relacionada con la salud también entra ahí. Los servicios de vigilancia entran ahí. Trabajar en un aeropuerto Güey, me perdí ahí. entra Me, ahí. me perdí. ¿Cómo? O sea, en términos de los horarios, ¿sí? Por ejemplo, los vigilantes trabajan los fines de semana y trabajan turnos noche. Pero, no. Pero ahí el que escribió este comentario estoy seguro que diría, pero es que el vigilante se va a su casa y no tiene que seguir estudiando para ser buen De vigilante. acuerdo, ya voy para ese segundo punto que Sí. él toca. Digamos que solo en la primera parte del horario estoy completamente en desacuerdo, en el sentido de que pues no, o sea, ¿usted cómo va a pretender que un médico trabaje solo 5 días? Entonces, ¿quién va a trabajar el fin de semana? ¿Quién va a atender a la gente que se enferma el fin de semana? O sea, no tiene sentido, ¿sí me hago entender? Voy a ser devil's advocate. Como voy a ponerme en la posición del que escribió esto y voy a defender. Entonces, esa persona probablemente diría como, pero nos podemos dividir. Alguien puede trabajar en sus 5 días, 2 de esos que sea fin de semana, y seguir descansando 2 días. ¿Sí me hago entender? Es cuestión de dividirse. Pero volveríamos a lo mismo y es entonces, ¿esa persona que le toca eso no va a tener fines de semana libre? Se puede rotar, Pero cambiar, como así ya hacen funciona la muchos medicina. hospitales. Pero Entonces, sí. Y por eso creo que este comentario va más hacia el sentido de el tipo quería que cuando está en el hospital está está en el enfocado en el hospital. hospital. Y cuando está fuera, que no Que no. piense un segundo en la medicina. Entonces, bueno, por la parte del horario me parece que no tiene sentido. Hablemos de ese segundo punto del man de claro, como me gustaría irme a mi casa y ya dejar de pensar en eso. Em, digamos que creo que tiene razón en un sentido y es que ojalá todos quisiéramos eso,
pero la profesión misma implica que usted no va a poder hacer eso, porque usted simplemente, si usted quiere ser un buen médico, va a tener que estar actualizado y usted no se puede actualizar mientras está en sus horas laborales en el hospital, porque entonces tendrían que darle horas académicas adicionales. Sí, o sea, como que habría que o acuñar algo en lo cual dentro del hospital usted también tuviera una academia, pero entonces el hospital va a funcionar como una universidad para sus médicos, pues eso tampoco es costo efectivo. Entiendo el punto, yo envidio un poco eso de mis amigos que a veces son como, no, yo me fui a mi casa y listo. Pero a la vez, si usted se da cuenta, la gente que suele ser muy buena en cosas, usualmente, las que no son de la medicina, usualmente también en su tiempo libre no están, digamos, como dedicados a seguir estudiando de eso. Y en la medicina pasa mucho eso. Usted va a ver médicos que después de que se gradúan de la residencia, chao papá, o sea, no nos vamos a seguir y viven su vida así, salen del hospital y no estudian absolutamente nada más, ni están pendientes de nada, ni nada, ¿sí? Eso conozco muchos médicos que son así. Y creo que hay algunas especialidades donde se pueden dar un poco ese lujo. Como que las cosas, aunque cambian, no cambian Tanto, al nivel. Por ejemplo, psiquiatría. Siento que aunque sí hay cambios en psiquiatría aquí y allá, como, ay, nueva droga, yo no sé qué, en general es lo mismo. En general es muy similar la conducta y las cosas que cambian se pueden actualizar en muy poquito tiempo. de acuerdo. Pero sí, por ejemplo, un internista sí lo veo muy difícil. Pero conozco, o sea, hay casos y uno ve muchos Pero es casos. que automáticamente los casos se vuelven, realmente duele decirlo, pero malos médicos a largo Exacto, plazo. entonces uno va a eso. Los buenos médicos y los mejores médicos, pues son los que hacen eso. Si usted no quiere ser un médico tan bueno o no, pues digamos como entre comillas un poco más mediocre, pues puede hacer lo que quiere hacer esa persona. Y eso no quiere decir que usted no pueda ser médico. Va a hacerlo, no el mejor, pero va a ser médico. Entonces, mi punto es que si la persona que escribió ese comentario, no sé si es médico, yo creo que la embarró escogiendo la carrera. Porque si uno quiere estudiar medicina, digamos que obviamente uno no es tan consciente al momento de entrar, o sea, no lo tiene tan claro, pero uno sí tiene el conocimiento de que le va a tocar noches, fines de semana, y todo el mundo le dice a uno cuando va a empezar a estudiar medicina, o sea, que quiere estudiar el resto de su vida, todo el mundo. No hay persona que le diga no a uno eso. Entonces, si uno sabe eso y se metió a medicina, pues, ¿por qué se está quejando de eso? ¿Sí? Es como lo que yo diría. ¿Has escuchado la historia de creo que era un escorpión, el escorpión y la rana? No. Entonces estaba el escorpión y la rana. Entonces el escorpión y la rana ambos necesitaban llegar al otro lado del río. Y el escorpión le dijo, déjeme montarme encima de usted, me lleva por el río, que pues yo no sé nadar. Y la rana, no, pero es que se monta ahí y me pica. El escorpión, no, 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 porque si lo pico, pues ambos nos caemos, nos hundimos. Pues, no, no nos sirve. Se montó encima de la rana y a mitad del camino lo picó. ¿Por qué me picaste? Es mi naturaleza. Siento un poco así con este comentario, porque obviamente nos encantaría que la medicina no fuera así, pero es que es un poco la naturaleza de la medicina. La medicina todo el tiempo está cambiando y creo que es inevitable. O sea, es cuestión de unas por otras. Entonces puedo elegir en- como mi vida personal por un lado, mi vida académica por el otro, pero eso inevitablemente va a perjudicar mi habilidad como médico. Y aquí es donde llega el siguiente comentario. Alguien preguntó, ¿es como correcto que un médico sea mediocre? Y cuando dicen mediocre, quiero que lo tomemos con la definición literal, es decir, promedio. O sea, es decir que alguien que no sé, se enfoca, como lo con la misma línea que llevamos, muy bien mientras está en el trabajo, pero no abre una sola página cuando está afuera. ¿Es eso correcto? Porque el problema de esto, como es obvio, es que cualquier error va a pasar o lo va a pagar el paciente. Entonces, ¿qué opina ahí? Tenemos que invitar a Boris al Y podcast. sí, 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 estaba pensando en eso. Necesitamos alguien aquí que meta algo de ética porque me parece un comentario difícil y creo que a diferencia del anterior no puedo tener una opinión tan tajante de no o sí. Yo creo que esto sí es un poco más como de matices. Me explico. Yo diría que sí está bien dependiendo en dónde trabaje. ¿Sí? No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, Dependiendo de como el área. dependiendo del área, dependiendo de sí, como en qué se enfoque, me explico. Por ejemplo, nada más ahorita que nosotros estuvimos con una persona, con Ana, uno dice, bueno, pues en la industria eso sí se puede hacer, ¿cierto? Y es un médico y está igual, ella la capacitan dentro de su trabajo, hace las cosas que tiene que hacer dentro de su trabajo y
acabamos, ¿sí? No tengo que hacer absolutamente nada de mi trabajo en la casa. Si yo estoy en un ámbito así, en un ámbito de investigación, en un ámbito, no sé, creo que hay como unos contados, yo creo que ahí no hay ningún tipo de problema, porque ahí la naturaleza de ese trabajo lleva a que uno pueda funcionar así perfectamente. Yo creo que ya si usted está en un escenario en el cual definitivamente la vida de un paciente depende de usted, obviamente depende de muchas otras personas, pero usted juega ahí, yo sí creo que es incorrecto ser mediocre en ese sentido, como no le estoy diciendo que tiene que ser la persona más juiciosa del mundo y ir y leer el último artículo y todo, pero yo sí creo que uno por lo menos debe estar actualizado en las cosas comunes que le van a llegar. Me explico, si estoy en consulta externa, pues tengo que estar actualizado en, no sé, crecimiento y desarrollo del niño, qué vacunas hay que ponerle, en el adulto qué hay que tamizarle. Eso yo tengo que estar al día, porque si no estoy perjudicando a mi paciente. Si salió una nueva guía de que hay que tamizar ahora en una anterior y yo nunca me actualicé y ahora estoy dejando a esa gente sin tamizar, eso me parece que es incorrecto. Sí, entonces creo que voy a ese punto de que hay unos escenarios en donde sí puede serlo, hay unos escenarios en donde no, pero tampoco se tiene que clavar, tampoco tiene que llegar al punto de que todo el tiempo tengo que estar actualizándome. No, o sea, las cosas más relevantes, diría yo, no tiene que estar al día en todo. Em, Eso es lo que diría, pero es difícil, siento que es muy Yo difícil. ese tema lo veo súper difícil porque si uno quiere meterse ya muy en detalle, la siguiente pregunta sería, ¿quién define qué es lo relevante? ¿Desde cuándo algo es relevante y no es relevante? Y si hacemos la cuenta y resulta que 800.000 cosas son relevantes, entonces debo pasar cada minuto de mi vida fuera estudiándolas, porque qué tal que llegue una y yo no me la supe. Pero me la pasé el 80% de mi vida afuera leyendo. Entonces, ¿sigue siendo mi culpa? ¿Es mi culpa si cometo un error? Como, eso Sí, es es un que tema va de lado y lado, eso es. pesado. Pero sí, o sea, la respuesta es que yo siento que es la naturaleza de la medicina y eso es en parte, o sea, yo entiendo a la persona que escribió esto y pues en parte por eso tomé la decisión que tomé, porque sí, creo que cuando uno quiere, cuando uno le importa tanto su balance y uno quiere un muy buen balance, no un balance normalito, sino un muy buen balance, inevitablemente va a tener compromisos en algún punto y le va a tocar decidir. Sí, Entonces, yo creo que sí. ahí el punto es si uno se siente así, pues tiene que hacer lo que usted hizo, buscar algo que sí lo lleve a ese escenario en el cual usted dice, aquí me siento bien y aquí rindo en mi vida personal, rindo en mi vida laboral. Uno tiene que estar en ese punto, si no, pues va a ser infeliz, la va a estar embarrando. Afortunadamente hay alternativas y cada vez hay más alternativas. Entonces, incluso dentro de la misma medicina, como, Ujú. como dijimos ahorita, hay especialidades donde no es tan frecuente la actualización. Bueno, entonces, esta me parece chistosa. Decía, estar alrededor de estudiantes de medicina mucho no es bueno para la salud mental. Opinión. No, ayer estaba con una amiga que es ortopedista, pues está haciendo la residencia en ortopedia. Y decíamos como que creemos y yo tengo la firme convicción de que toda persona que estudia medicina debe tener algún problema en la cabeza. Yo no sé usted qué opinan, yo creo que sí. No sé. O sea, ¿Por qué? A ver, sí, explícame. voy a desarrollar la idea. Nosotros decíamos como los quirúrgicos, no es normal que usted disfrute abrir una persona, ¿sí? Eh, ¿No? O sea, y No esa es gente lo disfruta, normal que uno le encanta disfrute. una cirugía difícil, le encanta una cirugía Nunca lo había complicada. pensado. Usted está ganando y viviendo la vida por abrir gente y lo disfruta, al punto de que uno conoce cirujanos que son como, yo no quiero ver el paciente despierto, déjemelo dormido y yo lo opero, ¿sí? Y en el lado no quirúrgico, por ejemplo, en medicina, uno así diga que no o así trate de manejarlo de la mejor manera posible, uno se alegra cuando le llega un caso difícil. El paciente está jodido, pero uno se alegra, uno es como, uff, llegó un caso súper interesante, no sé qué tiene, vamos a ver qué, toca hacer este montón de cosas, bla. Y el reto diagnóstico, por lo menos yo lo disfruto mucho y conozco muchas personas que lo disfrutan mucho. Eso tampoco está del todo bien, o sea, sí, como mentalmente. Me llegó un paciente malo, sí. Y usted va a ver y así termina haciendo muchas cosas. Los urgenciólogos somos, a mí me encanta que me llegue el paciente malo, agudo, que tenga que yo no sé qué, intubar, bla. Sí. Entonces yo creo que
algo tiene que tener uno para disfrutar esas cosas. Eso está muy paradójico porque eso quiere decir que entonces el único médico que está bien de la cabeza es aquel que odia su trabajo, porque odia cada vez que le llega algo complicado porque lo que quiere es que el paciente esté bien genuinamente y no le interesa nada O más. sea, obviamente uno está bien de la cabeza en el sentido de que, bueno, la gran mayoría de los médicos, entiendo yo, por lo menos así, uno se alegra de ayudar al paciente y de tenerlo bien, pero hay otras cosas que no tienen nada que ver con el paciente que uno disfruta de su carrera, como eso, el reto diagnóstico, el operar, el... ¿Sí? Bueno, ayer estábamos en esa conversación muy filosófica con mi amiga y decíamos eso, y yo también he dicho, y por ejemplo, los psiquiatras, yo no sé si usted ha estado alrededor de psiquiatras, pero los psiquiatras también son personas bien particulares. Entonces, dicho eso, si uno le suma a la personalidad basal de los médicos, todo lo que uno vive en la carrera, uno en la carrera, por ejemplo, no sé si ha visto que siempre dicen, no, las fiestas de los médicos son una locura, siempre toman hasta destruirse, y eso es como un común de todos los médicos, el alcoholismo es brutal en la medicina, y a eso usted le suma toda la carga emocional, académica, etcétera, bla, 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 bla. También me acordé de lo que hablábamos de que en general todos los médicos no saben manejar su plata. Manejar la plata. Todos la malgastan. Por eso usted coge una gente con una personalidad así y además los lleva al límite de que están clavados estudiando, cansados, bla, etcétera, pero igual quieren salir y yo no sé qué. Y por eso pasa todo lo que pasa en la medicina, todos los problemas de salud mental, el alcoholismo, no sé, o sea, que los hospitales sean como son. Yo creo que es un mundo completamente diferente y por eso alguien cuando, pues a mí me pasa mucho, si yo llevo a mis amigos del colegio a una reunión de notas como médicos, son como... ¿Qué? Estaba pensando tal cual en eso, que uno en general cuando está demasiado con su grupo, lo único que termina hablando es de medicina. Y además, yo cuando vi esta pregunta, yo pensé más por el lado, está buena todo lo de ahorita, pero yo pensé más por el lado como, bueno, no, es que hay muchos estudiantes que son como medio masoquistas, que les gusta decir, no dormí nada, y lo muestran como con orgullo, como había un chiste que eso clásico. También está mal. Sí, había un chiste clásico entre los cirujanos que era que era mejor el cirujano mientras más divorcios había tenido. Que el mejor cirujano el que se divorciaba 3 veces y le seguía el que iba 2 y así. Yo pensé más por ese lado, pero... Pero eso también... Sí, o sea, es que si usted suma todo, una de las conductas que tienen muchas personas y es como... O sea, yo creo que en muchas otras especialidades era así. Tengo entendido que los abogados también es una cosa loca. Pero si uno se pone a ver, no sé, siento que hay muchas cositas ahí en la salud mental de nosotros que quizá no están bien. Entonces entiendo mucho a la persona que escribió esa pregunta por ambas cosas. De por sí yo creo que sí, o sea, nada más. Sí, por ejemplo, me acuerdo mucho, estábamos viendo hace poquito ¿se vio la película Poor Things? La de Pobres Criaturas, la de Emma Stone, que ganó no, ahorita. sé cuál es, pero no me la he visto. Bueno, es una muy buena película, pero en la película muestran unas escenas de unas cirugías. Pues normal, abren una gente y sale sangre y todo el mundo. Y nosotros éramos como. Bien. Sí, exacto. Nosotros éramos como porque. Sí, o sea, nada Sí. más eso. Como. Entonces, yo creo que alguien que no vive lo que es estar en un hospital, lo que es hacer turnos, lo que es, no sé, someterse a ese estrés de la medicina y todo lo demás, claro, llega a una reunión y dice: esta gente está loca. Y esta gente solo habla de esto y esta gente me aburre o esta gente. ¿Qué le pasa? Entonces lo entiendo completamente. Pues sí, yo la verdad creo que también estoy de acuerdo. Obviamente uno nunca puede generalizar 100%, pero sí, la verdad creo que ambos estamos de acuerdo con eso. Y de hecho, ahorita, más adelante, creo que hay una pregunta parecida y que hablaba de eso, de que yo siento que la misma práctica deshumaniza a los médicos. Sí. Y yo invito a la persona que crea que eso no es cierto a que vaya a un sitio de ginecología a las 11 de la noche un turno. Se va a dar cuenta. O sea, yo me acuerdo que yo un día estaba en un turno en el internado, allá en gineco, y yo veía a todo, pues, o sea, escuchaba a todo el mundo gritando y el especialista hablaba en el celular. Porque no había nada más que pudiera hacer y estaba... ¿Cuántos turnos ha estado el señor ahí? Que ya es normal, como es una cosa, sí, común y corriente. Ah, sí, dolor 10 sobre 10, no hay nada que hacer, ya le pusieron lo que le podían poner, esperar. Eso, yo no podía creer que alguien pudiera acostumbrarse a vivir eso. Pero pues claro, uno se acostumbra a todo, es cuestión de exposición. Y a fin de cuentas, si usted se pone a pensar, eso hace parte de que en algunos escenarios, obviamente no en todos, esa deshumanización, por decirlo de alguna manera, hace que usted haga mejor su trabajo. Me explico. Yo cuando era R1 y un paciente se me maluqueaba, pues claro, yo nunca había trabajado, yo nada, y la primera vez que la responsabilidad era mía y un paciente inestable,
yo estaba súper asustado, no sabía qué hacer, bla, etcétera, y pensaba, yo no sé qué, y me daba miedo y bla. Ahorita que uno ya ha pasado por varias cosas, estuve en la UCI, en Reanima, vi gente muy mala, etcétera, pues el viernes, por ejemplo, tuvimos un paciente que se nos chocó y fue como, bueno, pues nada, montémosle esto, bla, así, uno ya como normal. Obviamente la familia es súper preocupada, pero uno como tranquilo, y no es porque no le importen, pero eso hace que usted piense con mucha mayor claridad y haga las cosas de una manera mucho mejor. Entonces, Me hizo acordar de Doctor House, ¿cierto? Lo vio. claramente. Había un episodio donde Doctor House le da por cambiar y se vuelve todo, y escucha a la familia, no los insulta, no sé qué, lo apoya al paciente y el paciente se le empeora, empeora, empeora. Y el tipo básicamente cae en cuenta que es precisamente su frialdad y su distancia lo que le permite ver las cosas de manera objetiva y ser mejor médico. Y ahí es donde, no me acuerdo si es en ese episodio o al principio, donde decía como qué médico prefiere tener, uno que como que lo trata mal pero lo cura o que lo sostiene en la mano mientras empeora. Sí, Hmm. va más. Obviamente es un equilibrio, pero Yo creo que depende. Creo que si yo tengo algo que se puede tratar y curar, quiero, así me traten mal, prefiero esa persona. Si ya tengo, no sé, un cáncer, no hay nada que hacer, bueno, y prefiero a alguien que me trate bien, porque pues si no me lo puedan poder arreglar, por lo sí, de menos acuerdo. que, sí, De acuerdo. que me traten bien. Bueno, siguiente hot take. Entonces, bueno, esta. Los estudiantes de medicina se quejan mucho. Medicina no es la carrera más difícil. Hay otras iguales o peores. Opinión. Em, no, creo que me queda muy difícil decir si hay carreras iguales o peores. Yo tengo entendido que sí. Yo siempre hago las comparaciones con derecho porque tengo unos amigos que han estudiado derecho y yo también digo, esa gente la pasa mal. O sea, yo digo y en escenarios diferentes, etcétera, quizás no duermen en un hospital, pero esa gente cuando están empezando a trabajar en una firma o cuando están haciendo sus prácticas, los clavan de una forma que uno dice como, uy, juepucha. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que cada carrera tiene como algo que puede hacer que usted como que se esfuerce más o la sufra un poco más. Creo que medicina está entre, si no es la peor, está en el top. O sea, yo no sé si haya equivalentes, como le digo, de pronto derecho, de pronto alguna otra, pero definitivamente yo sí soy partidario de que la medicina es más difícil que muchas otras carreras. No sé si académicamente esta discusión ya la hemos tenido como el nivel basal de conocimiento que uno necesita tener como médico. Yo sí creo que es superior al nivel basal que necesita para hacer, no sé, alguna otra carrera. Y también el nivel de horas que usted le tiene que dedicar a su carrera, pues son mayores. Nada más lo que decíamos ahorita, es la naturaleza de la medicina. Usted va a tener que ir fines de semana, noches, estar estudiando fuera de tiempo laboral, bla, 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 bla. Entonces, que hay carreras iguales o peores, no lo sé, pero sí, igual medicina sigue estando en las más duras, diría yo. Ahora, la primera parte, y es que los estudiantes se quejan mucho. Em, Creo que hay un punto en el cual uno sí está de acuerdo con eso. Yo por lo menos hay un punto en el cual digo como, ya, o sea, es como, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y uno es como, no sé, así es el pensum. O sea, ya, ¿qué le vamos a hacer? O sea, ¿qué ganamos quejándonos y quejándonos en vez de más bien hagámosle rápido y acabamos esto y listo, estamos libres? Entonces yo sí siento que hay gente que quizá lo dramatiza más de lo que debería. Y hace que si uno ve, por ejemplo, no sé, nada más yo a veces comparo como yo y muchas otras personas vemos mi propia residencia y otras personas la ven y me dice como, pero no es tan grave o esa rotación no fue tan grave. Entonces, obviamente creo que va mucho del lado de la personalidad, pero sí creo que hay muchos que llevan más al extremo esa manifestación de, ay, estoy haciendo todo y no descanso y no duermo y bla. No sé qué dice usted. Sí, de acuerdo. Con el primer punto, obviamente hay carreras que son más fáciles que la medicina. Yo me acuerdo, de hecho, cuando yo comparaba horarios como con mis amigos del colegio y eso, nuestros horarios llegó un punto en el que siempre eran como básicamente de 6 7 hasta las 5 y ya, así era todos los días, como que uno sabía que iban a cambiar las clases, pero todos los días era así y algunos fines de semana. Los de ellos era como, bueno, pues voy de 11 a 1, tengo hueco hasta las 4, voy de 4 a 5 y me voy. Y ya, esas son las dos clases que tuve en el día. Entonces sí, definitivamente, pero de acuerdo. Lo que yo, esa fue una idea que encontré hace poco, no me acuerdo dónde, que alguien decía, uno siempre tiende a, como cuando algo le pasa a uno tiende a culpar las condiciones. Cuando algo le pasa a los demás, uno tiende a culpar las capacidades. Entonces uno dice, ay, se quejan mucho, es que no son suficientemente disciplinados, inteligentes, no sé qué, otros. Pero cuando me pasa a mí, no, es la condición. Me toca muy pesado, me ponen demasiadas cosas.
Y la gente frecuentemente cuando se pone en la otra posición, se da cuenta, oiga, no, ellos también era la condición. Y cuando yo me pongo ahí, y por eso todo el mundo se queja de cosas hasta que está hasta que está en ese punto. Una clásica, por ejemplo, es la fama. Todo el mundo siempre dice como, esos famosos y no sé qué, hasta que viven un día en los zapatos por la condición que sea, entonces dicen como sí, efectivamente es horrible, por ejemplo, ¿alguna vez se ha preguntado cómo es ser Cristiano Ronaldo? Porque la gente dice como todo el tiempo cambiaría con lugares con Cristiano Ronaldo. No poder salir a la tienda de la esquina sin que, no sé, 20 personas se me abalanceen, me tomen fotos, todo el tiempo ojos en mí, eso es una... O sea, yo Horrible. no podría vivir así. ¿Mm? Entonces sí, pero bueno, eso se los dejo como para que lo piensen. Mientras tanto, pasemos a la siguiente. Dice, la carrera de medicina debe... lo chistoso es que encontré dos opuestas. Entonces, había una que decía, la carrera de medicina debería durar más tiempo. Y el otro debería durar menos tiempo. Entonces, opiniones de las dos. Opiniones de las dos, creo que habíamos hablado de esto en un podcast anterior, era que depende del modelo de educación que tenga el país. Yo creo que esa es la mejor respuesta a eso. Por lo que decíamos, por ejemplo, en Inglaterra o en otros sitios, dura 4 años la medicina, pero es que todo el mundo de ahí pasa a algo. No es como, listo, sé médico, ve a un rural y atiende un man que Y te va a llegar atiende al borde de la todo. muerte. Sí. Sí. O sea, con 4 años creo que es insuficiente para usted que lo voten a la responsabilidad en un puesto de salud en un pueblo, usted estar encargado de salvar a esas personas sin una supervisión y sin nada. Ahí yo sí digo como los 6 años están bien. Más tiempo, no. Acá. Sé que lo Acá, vemos 6 años. 6 años. Más tiempo me parece que, pues no sé, yo siento que si yo hubiera estudiado un año más, yo creo que no hubiera aprendido Pero necesariamente quiero que más. responda esa pregunta no pensando en... Igual, yo siento que Piense, por ejemplo, no sé, en otras personas del grado que no estudiaban también. diría que ese otro año tampoco iban a estudiar. Así eso, yo creo que todas las personas en esos 6 años van a aprender lo que van a aprender y se van a esforzar en lo que se van a esforzar. Más o menos, etcétera, bla. Pero yo creo que un año más no garantiza que el promedio se suba. Porque digamos que estamos hablando de, no sé, lo más bajo, la gente que menos estudiaba, la gente que menos le importaba. No creo que porque estudie 1 o 2 años más, ese promedio vaya a subir. Y un ejemplo muy grande, creo yo, lo tenemos aquí en Colombia, es la Sabana. La Sabana tiene un año más. Tiene un año más. Ellos estudian 7 años. Y cuando uno ahí se compara con alguien de la Sabana, o No son cuando yo dramáticamente tengo mejores. estudiantes de la Sabana y estudiantes en los sitios en donde he rotado, no, yo personalmente no noto una diferencia de que el promedio de la Sabana es mejor. ¿Sí? Cierto, es muy buen punto. Entonces, basado en eso, yo creo que los 6 años son más que suficientes. Menos si tuviéramos un esquema en el cual todos avanzamos a algo, lo que pasa en Inglaterra, Foundation Year, etcétera. Ahí está garantizado, tiene supervisión, listo, ya es médico, sí, pero todavía no es 100% responsable de un paciente que le va a llegar ahí estrellado en la carretera, ¿sí? Sí. Entonces, creo que ahí dependería. De acuerdo. Listo. Vámonos con la otra. Bueno. Un médico no debería hacer trabajo de enfermería. Para eso nos dividimos labores. Creo que, creo que, creo que está muy mal esa frase. No sé cómo más articularlo, pero sí, está muy mal en el sentido de que, y eso aplica no a la medicina, sino yo creo que a todas las cosas en general. Uno puede ser superior a alguien, entre comillas, o tener responsabilidades diferentes a alguien, pero eso no hace que usted no pueda ayudar un poco en algún tipo de cosas, ¿sí? Me explico. O sea, obviamente eso no quiere decir que entonces ahora todos los médicos van a canalizar a sus pacientes. No, porque, de acuerdo, para eso le pagan a la jefe y a las auxiliares. Pero nada más me acuerdo en estos días que estábamos así atendiendo un paciente que se puso malo, que fueron como, pues no sé, o sea, los tapabocas estaban ahí, como al lado. Y él lo que era como, un tapabocas, por favor. Y la jefe se puso brava porque fue como, no puede coger su propio tapabocas, están ahí. O sea, tiene que estirar la mano y hacer esto. Sí, entonces creo que llegar a ese punto de extremo de no debo hacer absolutamente nada está mal. Y creo que normalmente cuando uno ve la gente que son como líderes o que son muy buenos en algo, o que no sé cómo decirlo, como que son superiores, pero
trabajan muy bien con todo el mundo, son gente que sí entienden las diferencias que hay y entienden las responsabilidades, pero no tienen problema en que cuando toca o cuando es necesario o cuando eso facilita algo, rebajarse, por decirlo de alguna manera, o ensuciarse las manos, por decirlo de alguna manera, o hacer cosas que entre comillas no están en sus responsabilidades. Entonces yo creo que, de acuerdo, si estamos en un escenario ideal en el cual pues la jefe tiene todo el tiempo del mundo y bla y puede tomar los gases, pues ¿para qué los voy a tomar yo? Pero si estamos en un escenario en el cual todos nos estamos apoyando y no sé qué, y soy gente y bla, pues no veo ningún problema en que si uno tiene la capacidad, pues haga ese tipo de cosas. Esa es mi opinión. No sé qué dice usted. Yo estoy de acuerdo, obviamente, con esa primera parte, pero le tengo una pregunta más difícil. Eh, Está un gran determinante de hacer más grande o más pequeña la carrera es priorizar. ¿Sabes? Más que modificar el tiempo que uno va a estudiar, creo que lo que las carreras deberían hacer es decidir qué es lo que un médico tiene que aprender, porque en 6 5 4 años no va a aprender todo. Entonces, ¿qué es lo más importante que queremos enseñar? Y nosotros ya hemos hablado en otros podcasts, por ejemplo, que, bueno, tal vez darnos 4 horas a la semana de historia no es muy sensato, considerando todo lo otro que tenemos que aprender. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿debería un médico pasar X cantidad de horas aprendiendo, por ejemplo, cómo tomar gases arteriales, cómo hacer venopunción, ese tipo de cosas? ¿Es algo que debería priorizar en la educación? No, no, yo digo que no. Es algo que uno, o sea, uno no necesita, ¿cómo decirlo? Hay ciertas cosas en las cuales yo digo que sí, me explico. Por ejemplo, yo sí creo que todos deberíamos ser capaces de canalizar. Pero usted, si usted se da cuenta, nosotros nos enseñaron eso con un muñeco y ya, y pues después, no sé, usted va al hospital y le dice a la jefe, ay jefe, ¿me dejas canalizar a esta persona? Es algo más como que se vuelve un poco como de iniciativa, pero es algo que tiene una curva muy baja de aprendizaje, ¿sí? O sea, no es como que nos vaya a comer 4 horas semanales como historia, es una curva muy baja de aprendizaje. Entonces, yo diría que ese tipo de cosas como tan sencillas, como, no sé, pasar una sonda, eh, tomar unos gases, canalizar, es algo que sí todos deberíamos estar en capacidad de hacerlo. No para que usted lo tenga que hacer siempre, pero para que si se llega a dar la necesidad, pues usted lo pueda hacer. Sí, me gusta y además es cierto, no toma demasiado tiempo aprender eso. Eso es una curva muy baja, es como las punciones lumbares. La punción lumbar, la curva es una. Literal, sí, más o menos. Entonces, Listo, vámonos con la siguiente. Hacer premédico debería ser obligatorio para todos los estudiantes que creen que quieren estudiar medicina. falso. ¿Entiende el espíritu de por qué dicen eso? Creo que hay varias razones. ¿Cuál es el espíritu que usted entiende de la frase? Yo asumo que es porque mucha gente de verdad no sabe a lo que se está metiendo. Ok. Y estas personas creen que haciendo premédico obligatorio para todos, muchas personas van a decir, ah, no era lo que me esperaba, voy a hacerme otra cosa. Ok, sí, yo más o menos lo estaba entendiendo igual y falso. ¿Por qué? O pues por lo menos yo solo conozco a personas de un premédico que no, dos también, militar y Rosario, como que me contaron qué era lo que veían en el premédico. Y lo que ven en el premédico no es ninguna preparación a lo que van a ver en medicina. Ven física, química, biología, hasta vainas como de matemáticas. Sí, o sea, como... Eso no lo preparan absolutamente nada Exacto. para la carrera. Sí, exacto, ese es el problema. Si realmente uno viera una muestra de la medicina, creo que eso tendría sentido. Pero es que lo que hacen ahí es más bien como darle unas medio bases para que lo que uno sí va a ver en medicina como que sea un poquito más, tenga más sentido. Pero pues sí, yo por eso definitivamente odiaría que pusieran premédico Sí, obligatorio. no, O sea, jamás en encima la de vida. todo lo que uno ya sabe demorar, un año más. Uy, no. Sí, bueno. Eh, esta está... A ver, ¿qué opina de esta? La mayoría de médicos, al final de cuentas, no les interesa ayudar a otras personas. Lo hacen porque les gusta, porque son buenos o porque les pagan. Solo ocasionalmente, cuando un paciente los trata bien o se sienten mal por un caso triste, es que recuerdan todo el tema de ayudar al prójimo. Ok. Creo que un poco de la mano de lo que estábamos hablando antes de la parte de nuestros líos psiquiátricos. Em, diría yo que, pues, que dice que todos los médicos, ¿no? Dice que prácticamente todos se nos olvida que queremos hacer algo por ayudar a las personas. La mayoría. La mayoría, exacto. En eso sí estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque por lo menos yo, o sea, vuelvo a lo mismo. Yo tengo todo el gusto cuando hago o cuando me enfrento a un caso difícil, pero a mí me genera mucha felicidad ayudar a alguien y sentir que uno hizo algo para que una persona estuviera mejor. Entonces, yo creo que lo que sí nos pasa a la mayoría es que decimos, yo voy a ser médico porque voy a salvar vidas. Ese no se vuelve el único objetivo de la carrera, porque yo creo que si no,
nadie sería feliz, o sea, no siempre se salvan vidas, hay gente que se va a morir, ¿sí? Entonces, creo que uno dentro de la carrera aprende a disfrutar todo lo que implica la carrera y eso hace parte de ser un buen médico. No solo disfrutar el estar, ayudar y no sé, cómo soportar al paciente, sino también estudiar, sino también el reto diagnóstico, tener que pensar, las relaciones interpersonales con otras cosas. Yo creo que no es, o sea, la mayoría nos tiene que pasar eso porque si nos vamos a ser infelices en la medicina. O sea, si su único objetivo en la medicina es ayudar a las personas, muy probablemente va a ser infeliz, porque hay muchos escenarios en los cuales el sistema lo va a limitar y usted no lo va a poder ayudar. Hay muchos escenarios en los cuales va a llegar un paciente al cual usted no va a poder ayudar, o va a haber un paciente que no se va a dejar ayudar, que dice, yo no quiero que usted me haga absolutamente nada. Entonces, si usted no disfruta todo lo demás que va alrededor de eso, pues usted va a ser muy infeliz en la carrera. Entonces, yo creo que no es que se nos olvide ayudar al paciente, sino que le cogemos gusto a lo que va alrededor de eso, sin que esto deje de importar. Obviamente, hay médicos que esto ya les deja de importar, pero no estoy de acuerdo en que sean la mayoría. Sí, creo que yo también, como critico esa parte de la mayoría, y pues no sé, a la persona que escribió ese comentario, hay una discusión filosófica que uno puede tener muy profunda con eso, y es que realmente si uno se va lo suficientemente profundo, casi nadie hace nada bueno solo por la consecuencia buena, sino por lo que esa consecuencia lo hace sentir. Entonces, sí, claro, mucha gente dice como no, es que yo ayudo y voy y ayudo a los perritos. Porque quiero que estén bien, de acuerdo. Pero ¿por qué quieres que estén bien? Porque me hace feliz verlos bien. Entonces, uno siempre tiene esa parte. O sea, no conozco la primera persona que hace algo que es bueno y se siente mal haciéndolo. Dice como, odio ayudar a los perros, pero lo hago porque es bueno para él. Es muy difícil. La mayoría de la gente alinea esas dos cosas, lo cual está bien. Creo que pues la naturaleza de cierta manera evolucionó precisamente para que se alineen los incentivos. Entonces, eso pone como un matiz ahí importante en eso. Y creo que, o sea, a su punto se suma algo y es que ese ejemplo de los perros es algo más como voluntario, me explico, es como un voluntariado, como algo que yo voy a hacer sin que me vayan a pagar ni cosas y cosas por el estilo. Pero la persona que escribió eso y la gente que piensa de esa manera también tiene que entender que la medicina, a fin de cuentas, pues es una profesión, ¿sí? O sea, usted va a vivir de eso. Entonces, obviamente usted va a hacer eso porque le paguen y usted va a buscar un sitio en donde le paguen bien, porque usted tiene que vivir de eso. Sí, es un servicio y usted se metió ahí por dar ese servicio, pero también se metió ahí para vivir de eso. Entonces, hay muchas cosas que entran a jugar ahí más allá de ayudar a la persona. Obviamente, ya si uno sea un voluntariado y eso, las cosas cambian, pero es que es un contexto completamente diferente que ese sea su trabajo. Sí, de acuerdo. Bueno, siguiente. Este es un poquito largo, pero a ver qué opina este. Hay una forma de maltrato estudiantil en medicina poco reconocida. Quedarse olvidado en una esquina sin posibilidad de hacer nada, sin invitación a participar en nada y sin embargo siendo forzado a observar atentamente y a seguir la corriente a lo que sea que el especialista o residente le dará gana por hacer. Yo me esfuerzo por, bueno, la persona dijo, yo me esfuerzo por involucrar a los estudiantes, hacerlos sentir respetados y enviarlos a casa cuando las oportunidades de aprendizaje han acabado. No tiene sentido dejar a nadie en una esquina parado haciendo nada. Opinión. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo porque, o sea, yo siempre le digo, por ejemplo, a los estudiantes ahorita que estoy en la residencia, como ellos pueden hacer turnos en piso o en urgencias. Yo siempre les digo como váyanse a urgencias, ¿sí? O sea, pues si yo fuera estudiante me iría a urgencias. Porque en piso les pasa eso. Quedan en el sofá, ahí sentados, no hacen nada, etcétera, y los mandan a dormir temprano. Y ellos en ocasiones prefieren eso, pero yo les digo como no, o sea, pues si ustedes están en esas horas para aprender, el sitio en donde más van a poder aprovechar y sacarle gusto es en urgencias, porque en urgencias sí, digamos, es que eso a veces suena mal, pero como que hacen uso de ellos, ¿sí? O sea, como que los involucran en la actividad porque es vaya viendo este paciente y no sé qué, tal, tal, tal. Obviamente, tampoco está mal el extremo de que uno solo los usa para cosas administrativas, pero si uno los Sí. involucra, es muy bien. A mí por lo menos me encanta estar en urgencias con estudiantes porque si ellos me ayudan a ver a los pacientes, pero yo les estoy ayudando como a entender que esto se está viendo con el paciente, hacer academia, etcétera, bla. Pero estoy completamente de acuerdo en que si uno tiene un turno y tiene un estudiante y lo tiene en la esquina, pues, o sea, Eso me parece lo más triste del mundo. para Cuando, uno como sí, estudiante es horrible, porque uno es como, estoy perdiendo mi tiempo. se pierde tiempo. Además, es cuando por lo menos uno le da, no sé, uno se puede hacer una silla y estudiando algo así. Pero cuando uno se queda ahí mirando y uno no puede hacer nada, si uno comienza a sacar un libro, lo miran como, ¿qué le pasa? Eso es una situación
horrible Sí, y una horrible. pérdida de tiempo. Exacto. Y ya para uno como residente o especialista, o sea, ya cuando uno está en el otro lado de la moneda, pues uno también tiene que ser consciente de que eso está muy mal, ¿sí? O sea, como digamos que sobre todo los especialistas, me explico por qué, porque los residentes, pues hay muchos residentes que no necesariamente les tiene que gustar la academia. Usted está en la residencia es porque quiere ser especialista, no porque quiere enseñarle a alguien. Es maravilloso cuando le gusta porque los estudiantes sacan mucho provecho de eso. Pero a mí sí me parece muy mal que un especialista que trabaja en un hospital universitario no le gusten los estudiantes. ¿Para qué está trabajando ahí? ¿Sí? Y eso pasa mucho. Entonces creo que de ambos lados de la moneda está muy mal y si es una forma de maltrato, no sé, como... Y una forma de hacer perderle tiempo y plata a los estudiantes. O sea, es A todo como... el mundo, Sí. porque la persona está incómoda porque tiene ahí alguien mirándolo, pero no lo pone a hacer nada, entonces, ¿qué espera que pase? Bueno, y va la última polémica. Entonces, esta dice, nos vendieron la idea de sufrir 10 años. No sé de dónde sacaron los 10 años. Me imagino que son como... Con especialización de pronto. sí, me imagino metiendo especialidad en fellow o tal vez premédico, alguna cosa así. Pero bueno, decía, nos vendieron la idea de sufrir 10 años para disfrutar el resto de nuestra vida. La realidad es que sufrimos 10 años para seguir sufriendo el resto de nuestra vida. Opinión. Em, Creo que la opinión es que yo siento que no nos vendieron la idea de que vamos a sufrir 10 años y creo que si eso ocurre, pues eso es un problema, que más o menos es lo que hemos hablado. Si uno hace algo solo por llegar al objetivo y no disfruta el camino de llegar a ese objetivo, pues puede que cuando llegue al objetivo, si es tampoco lo que le gusta, que entiendo es lo que le sucedió a esta persona, pues va a ser demasiado infeliz y va a decir todo lo que dice no valió la pena, no valió absolutamente la pena para nada. Entonces yo creo que... em, no es que sea de esa manera, sino que si uno entra a estudiar medicina, debe darse cuenta de que le debe gustar lo que está haciendo. Si usted está en medicina y va 3, 4, 5, 8 semestres y usted está completamente infeliz, pero dice, no, es que yo voy a hacer esta cosa, creo que sí, o sea, da vivienda, sí, estás como en el lugar equivocado. Entonces, diría yo que no, porque hablo por mí y sé que hablo por muchas otras personas que conozco cuando uno dice, yo me gocé los 6 años de la carrera, yo me he gozado los 3 años de la residencia y espero, ojalá, me voy a gozar mi trabajo. Entonces, obviamente, el trabajar va a ser mucho mejor. O sea, yo estoy súper emocionado de que me voy a graduar y voy a tener mucho más tiempo libre. Eh, pero no quiere decir que sea que haya sufrido necesariamente. Yo me disfruté dentro de todas las complicaciones, por así decirlo, o adversidades que tenga la residencia, me la gocé 100%. Entonces creo que lo que uno debe aprender es hacer eso o darse cuenta de que está pasando eso. Si no, muy probablemente está en donde no debería estar. No sé qué opina usted. Sí, yo lo que le recomendaría a la gente es ser muy precavido con cualquier cosa que se sienta demasiado como un sacrificio, solamente porque en el futuro está la promesa de algo. Eh, no dudo que hay personas que, de hecho, de todos los que saqué, este era el que tenía como el post más viral de todos. Más de lejos, miles, miles de likes. Hay muchas personas al parecer que se sienten así. Muchos de los comentarios aquí de Estados Unidos, creo que eso en Estados Unidos, como que yo siento que les vendieron más a esa Ok. generación como clávese ahora y luego va a tener la vida de los sueños. Pero pues, comentario para cualquiera que escuche esto, sí, en general, lo que uno tiene que saber es que los problemas nunca van a parar de venir. Lo que van a cambiar es su naturaleza. Entonces, claro, ya el especialista no va a estar afanado porque le pusieron a hacer una presentación de un día para otro de un tema y que si no el residente lo va a molestar. No, pero va a estar preocupado por otras cosas que no son menores ni menos problemáticas. Entonces, si uno no logra encontrar la forma de disfrutar el ahora, a pesar de los problemas, lo más probable es que en el futuro siga igual o peor. Probablemente peor, porque las Porque va a cosas estar arrepentido además. generalmente, sí, generalmente se acumulan. Entonces, si uno no logra en este momento, bajo las condiciones que está en este punto, estar feliz, tranquilo, descansado, en paz, no sé qué, probablemente después va a ser difícil. Entonces, sí, y eso no quiere decir que no haya momentos, por ejemplo, ahorita estamos hablando, durante los primeros años de residencia le quedó pesado hacer ejercicio. Ahora está en un punto más suave, puede hacer más ejercicio. Pero aún así, no sé, usted no estaba todos los días, no se sentía en un infierno en el que no podía hacer nada, todo el día no, es un sacrificio, sacrificio, sacrificio. No, si uno todo el tiempo siente que está haciendo un sacrificio solamente por algo en el futuro, amigo, sí, estás en el lugar equivocado. Ahí no hay nada que hacer. ¿Algún otro comentario? Sí, creo que muy de la mano de lo que usted dice de, por ejemplo, de lo del primer año que hablábamos ahorita, creo que es saber que existen los sacrificios, es saber que uno va a sufrir siempre. No es que 10 años de sufrir para vivir una vida de sueño, no. Siempre va a sufrir,
Pero es lo que hemos dicho, uno debe saber qué sufrimientos está dispuesto a aceptar en el marco de lo que está haciendo. Entonces, claro, mi vida ahorita es mejor que hace 2 años, muy probablemente, pero no quiere decir que fuera infeliz hace 2 años. Las cosas van mejorando, paulatinamente sí, pero como usted dice, siempre hay problemas diferentes. Entonces, ahorita el trabajo de grado, porque si no, no me gradúo. Entonces, y cosas por el estilo. Entonces, ahí van como los problemas volviendo. Listo. Entonces, si se les ocurrió alguna opinión impopular, déjenoslas abajo. Si tenemos suficientes, de pronto podemos hacer un Otro segundo nuevo. episodio de este. ¿Algo más? Creo que no. Listo. Eso fue todo. Nos vemos en la próxima.